¿Dónde está Dios en estos momentos? Podríamos visualizar que Dios se encuentra allá arriba, que Dios se encuentra lejos de nosotros, que posiblemente no existe Dios, entre muchas otras preguntas que podríamos hacernos. Sin embargo, quise titular este seminario como ¿Dónde está Dios en esos momentos? Es para que vayamos reencontrando la verdadera esencia de dónde Dios se encuentra ahora mismo. Primero que todo, me gustaría que hagas un recordatorio de cuál es el concepto que tú tienes acerca de Dios, porque eso es muy importante también. Cuando uno es pequeño, nuestros padres se encargan de inculcarnos un Dios de amor, un Dios de posiblemente que castiga, un Dios que lleva la justicia, un Dios que lo da todo sin condición alguna, un Dios misericordioso, porque todo depende de qué creencia tengamos acerca de Dios. Porque si tus papás cuando eras pequeño te decían es que Dios Dios te castiga. Si tú te portas mal, Dios te va a castigar. Si tú te portas bien, Dios no te castiga. Entonces, cuando vamos por la vida y nos va mal, creemos que Dios nos está castigando. Creemos que eres el culpable de lo que está pasando en nuestra vida. O en otras palabras, cometes un error y después más adelante te viene una enfermedad, algo te sucede a un familiar, pierdes el trabajo, inmediatamente tu subconsciente te dice es que Dios te está castigando porque te portaste mal. Entonces, esa es una creencia que tenemos inculcada en nuestra mente y no podemos abrir realmente nuestra mente y nuestro corazón al verdadero Dios de amor. Entonces, si alguien te dijo que Dios es amor, que Dios lo perdona todo y que no importa qué tan grandes sean tus pecados, te los va a perdonar y que por más que cometas y cometas y cometas, Dios te va a perdonar, posiblemente entras en la rutina de que cometes algo, o sea, cometes un error y dices, no, Dios es misericordioso y va a perdonar mis pecados. Y siempre estás ahí cometiendo errores, faltas, ofendiendo, haciendo el mal. Y en otras palabras, porque sabemos que Dios es Dios de amor y va a ser misericordioso con nosotros. Y por esa razón es que pues no nos preocupamos en cambiar nuestra actitud. Y así sucesivamente, cuando decimos que es un Dios de justicia, al mismo tiempo creemos que Dios va a solucionar nuestros problemas porque Dios es un Dios de justicia. Dios es el que va a solucionar mi problema. Dios es el que va a hacer esto por mí. En otras palabras, le dejamos todo en las manos de Él. Sin embargo, nosotros no hacemos nada aquí, en este mundo terrenal, para que las cosas mejoren. Entonces, primero que todo tenemos que pensar un poquito qué concepto acerca de Dios yo tengo. O sea, cuál es ese Dios que se encuentra en mi mente, ¿verdad? Entonces, y después de ahí, ya nosotros vamos a ir entendiendo un poquito cómo es que nosotros vamos encajando a Dios en estas circunstancias. Para las personas que creen que Dios castiga, entonces en estos momentos estará diciendo es que Dios mandó esta pandemia, mandó esto, ¿para qué? Para castigarnos porque nos hemos portado mal, ¿no? Entonces, y así sucesivamente, dependiendo qué concepto tú tengas de Dios, es que tú vas a ver la situación que está pasando en estos momentos. Entonces, para esto me gustaría contarles una historia que a mí me encanta muchísimo, en el cual comparte un mensaje y espero que ustedes puedan captar este maravilloso mensaje para todas esas personas que dicen, ¿dónde está Dios en esos momentos de dolor, en esos momentos de enfermedad, momentos de negativismo, momentos de angustia, momentos de tristeza, momentos de estrés, momentos... En otras palabras, vemos solamente cosas malas en el mundo y no vemos tantas cosas buenas. ¿Dónde está Dios? Si Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios nos cuida, Dios nos quiere, Dios nos ama. Bueno, ahí les va esta historia. La historia cuenta de una persona que le encantaba leer la Biblia, entró a una barbería. En una barbería donde usualmente él se cortaba la barba y se hacía las patillas y todo, ¿verdad? Entonces llevaba su Biblia en sus manos. Cuando entró al local, inmediatamente el barbero lo observó, un poquito escéptico, él no creía en Dios y, bueno, le comenzó a cortar el pelo, lo que normalmente se van a hacer, ¿no? Sin embargo, cuando le estaban haciendo la barba y todo eso, entonces él comenzó y abrió la Biblia y comenzó a leerla. Entonces, cuando el barbero lo observó que la persona estaba leyendo la Biblia, así escépticamente, así directamente le dijo, ¿sabe qué? Yo no creo en Dios. Entonces la persona que estaba leyendo el libro se quedó así como, ¿por qué?
Entonces dice, yo no creo en Dios. ¿Sabe por qué? Dice, porque si Dios existiera, dice, no existiera tanta pobreza, no existiera tanta maldad, tanta enfermedad, tantas personas que mueren de hambre, tanto sufrimiento. Dice, si Dios es amor y existe, ¿dónde está Dios? Dice, ¿por qué permite que todas estas cosas pasen? Entonces, en esos momentos la persona se quedó como, ¿qué le digo? ¿Qué le contesto? Entonces, no, o sea, simplemente se quedó como que no sé qué decir. Entonces, lo que agarró es que dijo, pues sí, de una manera como que le dio la razón al barbero y entonces se salió. Entonces se quedó pensando, sí es cierto, dice, si es que Dios existe, ¿cómo es que hay tanta injusticia en el mundo? Entonces, al lado de la puerta, cuando él había salido de la barbería, vio a un tipo de esos que andan ahí en la calle con sus patinetas y todo eso, y vio que tenía la barba muy larga. Entonces se puso a pensar, dice, ah, ok, se le ocurrió una maravillosa idea. Entonces llamó a la persona que tenía la barba bien larga y la llevó dentro de la barbería y le replicó al barbero y le dijo, ¿sabes qué? Los barberos no existen. A lo cual el barbero se quedó así como sorprendido y dice, ¿cómo de que no? Sí, los barberos sí existen. Dice, no, los barberos no existen. ¿Cómo de que no? Si los barberos no existieran, dice, no estaría yo soy un barbero, aquí estoy. Dice que le dijo, si los barberos no existieran, perdón, le dijo la persona que tenía la Biblia, si los barberos existieran, este muchacho, este joven, si no tuviera la barba tan larga. A lo que el barbero respondió, ¿cómo quiere que yo le corte la barba a él si él no viene a mí? Él tiene que venir a mí para yo cortarle la barba. Entonces ahí está la respuesta, le dijo el joven que llevaba la Biblia. ¿Cómo sabemos si Dios existe si nosotros no vamos a Él, si nosotros no lo buscamos? Entonces el mensaje de esta historia es, Dios sí existe, ¿verdad? Dios está ahí. Todos reconocemos que existe un ser superior muchísimo más poderoso que puso en alineación todo lo que tú puedes ver a tu alrededor. El aire, los planetas, los sistemas solares, entre muchas otras cosas que aún nos hacen falta por descubrir. Es un ser tan poderoso que pudo inmediatamente poner en alineación todo con gran exactitud, que no haya ningún error. Así como tú puedes ver tu cuerpo y todo está en constante movimiento, la sangre, el latido del corazón lo manda para todo el cuerpo, o sea, la sangre para todo el cuerpo, el hígado hace su trabajo, los pulmones su trabajo, los ojos, en otras palabras, ¿cómo tú puedes explicar cómo este cuerpo está completamente coordinado, ¿verdad? Tu cerebro, recuerda, tu cerebro tiene millones de neuronas y muchísimas cosas que nosotros no podemos ni siquiera describir, ni siquiera la ciencia ahorita en estos momentos puede describir a 100% qué es el cerebro y cómo funciona la mente, y mucho menos poder explicar 100% cómo está construido el corazón y cómo es que late y cómo es que manda toda la sangre. Estamos avanzando, sí, en lo que es la tecnología y lo que es la ciencia, y podemos explicar, o sea, cosas pequeñas. Sin embargo, nadie te puede decir 100% qué es lo que pasa dentro de nuestro cuerpo. Cómo es que con un simple mensaje tu cerebro manda el mensaje a tu mano, a tus ojos, y cómo es que producimos la voz. Y bueno, o sea, un sinfín de cosas que podíamos ponernos a observar y observar y observar. Y nos vamos siempre a preguntar, qué fantástico es mi cuerpo, qué fantástico es mi vida, ¿verdad? Qué fantástico es la naturaleza, cómo es que llueve, cómo es que el agua le pasa esto, le pasa esto otro, y así sucesivamente. Entonces, lo único que estamos haciendo en estos momentos es descubrir cómo es que están construidas las cosas. Sin embargo, todos en un momento de nuestra vida vamos a reconocer que hay un ser superior allá arriba que lo está controlando todo. O sea, en otras palabras, que hizo un universo perfecto. Entonces, ese es vamos a decir, uno de los primeros pasos que uno debe de reconocer. Hay alguien que controla todo. Ahora, lo creas o no lo creas, todo va a seguir funcionando. Eso es como tus pensamientos. Si sabes cómo funcionan tus pensamientos,
los vas a poder controlar, ¿no? Ahora, sepas cómo funcionan o no, o cómo no funcionan, de todas maneras tus pensamientos van a producir resultados. Bueno, vamos a decirlo, la ley de la gravedad, ¿no? Sepas qué es la ley de la gravedad o no lo es, de todas maneras va a funcionar. Les pongo un ejemplo. Si yo ahorita cogiera en mis manos, vamos a decir, una piedra, ¿no? Entonces la arrojo para arriba y yo digo, no, pues que yo no creo en la ley de la gravedad. El hecho de que tú no creas en la ley de la gravedad no quiere decir que la piedra no te va a caer en la cabeza, ¿verdad? Entonces, creer o no creer, de todas maneras todo va a seguir funcionando. Entonces, si tú crees en Dios o no crees en Dios, de todas maneras el universo va a seguir funcionando y va a seguir avanzando, tal y como debería de funcionar. Entonces, no importa qué concepto tenemos de Dios, Dios sí va a ser lo que realmente es. En una ocasión yo leí un libro que decía, que se llama El Poder de los Salmos. Ese libro decía que tenemos que tener hasta cuidado de cómo le pedimos a Dios las cosas, porque Dios sí es un Dios de justicia. Sin embargo, nosotros queremos hacer justicia a nuestra manera, y ese es el detalle. Te pongo un ejemplo. Vamos a decir que yo me aprovecho de alguien más, ¿verdad? Entonces, después viene alguien más y se aprovecha de mí. Entonces, lo que yo busco es justicia. Entonces, yo le voy a pedir a Dios, Dios mío, hazme justicia, porque es que pues esta persona se aprovechó de mí sin darme cuenta de que antes yo me aproveché de alguien más. Entonces, que no te caiga de extraño que cuando tú pides a Dios justicia te comience a ir mal. Entonces te vas a preguntar, pues yo le pedí a Dios justicia, ¿por qué me va mal? Entonces ese libro explica que es porque Dios comienza a trabajar desde más antes. Quiere decir, no fuiste justo con alguien más, entonces quiere decir que Él primero te va a arreglar esa parte y después de ahí te va a hacer justicia si en dado caso fueron injustos contigo en la segunda situación. Entonces quiere decir que si nosotros estamos siendo injustos, pero nuestro egoísmo no permite que nos demos cuenta que somos injustos con la gente y pedimos justicia a Dios porque por el otro lado están siendo injustos con nosotros, entonces ¿qué pasa? Dios va a hacer justicia, pero a la manera de Él, quiere decir la verdadera justicia. Si yo provoqué, yo fui el primero que provoqué el mal en algún lado, pues entonces tengo que responder por eso, para que haya justicia. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros reconozcamos, número uno, que existe un ser superior y que al mismo tiempo tiene el control de todo, ¿verdad? Y cuando digo que tiene el control de todo, es que Él construyó todo. Porque esa es una de las razones de por qué muchas personas se preguntan si Dios existe. ¿Por qué pasa todo esto? Porque ellos creen que Dios tiene el control de nuestras mentes, de nuestras vidas, cuando en verdad eso no es cierto. Ese es mi punto de opinión. Si tú tienes alguna otra opinión acerca de esto, es bien respetada también y es bienvenida. Sin embargo, en mi punto de vista, yo creo que Dios ya no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. Una vez leyendo también un libro muy interesante que decía, Dios no crea las cosas, solo las permite. O sea, quiere decir que si en dado caso esto que está pasando fue provocado, solo lo permitió, no Él lo provocó, quiere decir lo permitió que sucediera. Entonces, al permitirlo, de esa misma forma nos ayuda a nosotros a reflexionar. En otras palabras, Dios permitió que sucediera todo esto para que nosotros reflexionáramos y al mismo tiempo nos diéramos cuenta de que nosotros somos seres pequeñitos, seres que en cualquier momento, ¡pum!, podríamos irnos de este mundo, así. O sea, no tenemos la vida comprada y que sobre todo, si Él quisiera eliminar todo, pues lo eliminaría y se terminó, ¿no? Entonces, es ir más allá de un concepto de lo que nosotros podemos ver. Es ir muchísimo más elevado al conocimiento que tenemos hoy en la actualidad. O sea, es